Inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre Celestial, te agradecemos mucho por el privilegio de estar aquí para oír y estudiar tu palabra. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu al examinar lo que dice la Biblia acerca de María, la Madre del Señor Jesús. Te agradecemos por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como mencioné en mi oración, en esta serie estaremos estudiando acerca de María, la Madre de Jesús. En el estudio de hoy miraremos lo que dice la Biblia acerca de María. Vamos a ser exhaustivos en nuestro estudio, es decir, vamos a mover cielo y tierra al examinar la evidencia bíblica. No vamos a embellecer el registro, no vamos a añadirle a la escritura, simplemente vamos a tomar el testimonio de las escrituras tal como está. Ahora, para algunos podría ser sorprendente que la Biblia no tiene mucho que decir acerca de María, la Madre de Jesús. En realidad, el único lugar en el que podemos verdaderamente encontrar a María mencionada es en los 4 evangelios. Después de los 4 evangelios, no hay mención directa a María, Madre de Jesús. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar un paseo por los evangelios. De hecho, hay una referencia después de los evangelios, pero está en el contexto de lo que el Señor hizo después de su muerte en la cruz, en el día del Pentecostés. Vamos a examinar las referencias a María en orden cronológico. La primera referencia que vamos a encontrar sobre María está en las historias del nacimiento que se encuentra en los evangelios. El registro del nacimiento del Señor Jesús. El segundo lugar que vamos a tener en cuenta es cuando Jesús visitó el templo cuando tenía 12 años. Esa es la siguiente mención de María, la Madre de Jesús. Luego vamos a visitar la fiesta de matrimonio cuando el Señor fue a Cana y realizó su primer milagro al iniciar su ministerio. Luego vamos a examinar un par de referencias a María durante el ministerio de Jesús. Luego iremos a visitar las referencias a María cuando Jesús estaba colgando de la cruz en el Calvario. Finalmente, examinaremos a María tal como se encuentra en el día del Pentecostés, después de la muerte de Jesús. En realidad 50 días después de la resurrección de Cristo. Y luego, después de nuestro estudio juntos, vamos a examinar uno de los pasajes que algunos dicen que se refiere a María. Este es Apocalipsis capítulo 12. La mujer que estaba vestida de sol, parada en la luna, y que tiene en su cabeza una corona de 12 estrellas. A esta mujer se ha interpretado como María, Madre de Jesús, por lo que también examinaremos esa referencia. Entonces, vayamos inmediatamente a hablar sobre las referencias del nacimiento que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo primero que quiero que notemos es que tanto José como María eran del linaje de David. María, quien fue la madre natural de Jesús, era del linaje real de David, así como José. Lo que esto significa es que Jesús biológica y legalmente a través de José tenía derecho a la realeza, tenía derecho al trono de David. Por favor, vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 4. Notaremos que José era del linaje de David. Dice allí, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José era muy claramente de la casa de David. Pero las Escrituras dejan igualmente claro que María también era del linaje de David. Noten Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice, acerca de su Hijo, que fue hecho de la
simiente de David según la carne. Noten que Jesús obtuvo su carne de María. Entonces, si nació de la simiente de David, según la carne, debe significar que María era del linaje de David. Quiero también leer una declaración de esta majestuosa biografía de Jesús llamada El deseado de todas las gentes. Esta cita se encuentra en la página 30. Como antaño, Ciro fue llamado al trono del Imperio Universal para que libertase a los cautivos del Señor. Así también, Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. ¿Ven? Ciro y Augusto César jugaron un papel muy importante en el cumplimiento de la profecía. Luego encontraremos esta referencia, hablando de María. Ella era del linaje de David y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Entonces, muy claramente, tanto José como María eran del linaje de David. A través de José, Jesús tenía el derecho legal al trono. A través de María tenía un derecho biológico al trono. Ahora, es interesante notar que la Biblia no menciona nada acerca del nacimiento de María. Sé que a través de la tradición se ha llegado a creer que los padres de María se llamaban Ana y Joaquín. Pero eso, en realidad, viene de una obra apócrita del siglo II después de Cristo, llamada El nacimiento de María. Entonces, en las Escrituras no se encuentra que sus padres se llamaban Joaquín y Ana. De hecho, la Biblia no tiene nada que decir acerca de cuándo, dónde, de quién y cómo nació María. La Biblia es completamente silenciosa en cuanto al nacimiento de María, aunque sí dice bastante acerca del nacimiento de Jesús. La Biblia deja bien claro que José y María no tuvieron absolutamente ningún tipo de relación sexual antes de que Jesús fuera concebido y naciera. Quiero leer 3 pasajes de los Evangelios que nos muestran que Jesús nació de una virgen. Noten Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27. Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada. Eso significa comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Ven? Ahí lo tenemos de nuevo, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Debemos recordar que Lucas era un médico, así que Lucas sabía muy bien lo que es una virgen. Y él deja bien claro en estos dos versículos, Lucas 1, 26 y 27, que María era una virgen cuando concibió a Jesús el Cristo. Notemos también Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Lucas 1, 34 y 35 dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. En la Biblia, conocer significa tener relaciones sexuales. Ella está diciendo: no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una vez más se nos dice que ella no conocía varón antes de que naciera Jesús. Un último texto que habla sobre el hecho de que María era virgen hasta el momento del nacimiento de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 18, donde encontramos las siguientes palabras: Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Una vez más, ella concibió a este niño en su vientre antes de que se hubiera juntado.
Ahora, una pregunta que surge muy frecuentemente es si María tuvo hijos después de que Jesús naciera. Si María fue una virgen perpetua y si José fue virgen perpetuamente. Algunos creen que José nunca tuvo relaciones sexuales con María, ya sea antes, obviamente, o después de que naciera Jesús. Eso puede corroborarse con el testimonio de la Santa Escritura. Bien, veamos lo que dice la Biblia. Noten Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y hoy solo estamos estudiando la base bíblica. Vamos a estudiar todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de María. Vamos a mover cielo y tierra. No hay referencias que las que vamos a mirar, así que queremos saber lo que dice la Biblia acerca de María. Lucas 2, versículo 7. Dice ahí, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Noten que a Jesús se le llama, ¿qué? El hijo primogénito. No tendría sentido llamarle hijo primogénito si ella no hubiera tenido más hijos, en cuyo hubiera dicho su único hijo. Pero Jesús es llamado su hijo primogénito. Noten también Mateo, versículos 24 y 25. La idea es que María no tuvo ninguna relación sexual incluso después de que Jesús hubo nacido. Es decir, que María fue, por un milagro de Dios, perpetuamente virgen. Noten Mateo 1, 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y noten esto. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Él no la conoció. Él no tuvo relaciones sexuales con ella hasta el nacimiento de Jesús. No tendría sentido decir que él no la conoció hasta que Jesús nació y a la vez decir que ella no tuvo relaciones sexuales con José después de que Jesús nació. Es decir, de acuerdo a este texto, ella fue una virgen hasta que Jesús nació. Noten también Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, versículo 18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, noten, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Antes de que se juntasen. Es obvio que después sí se juntaron. De otro modo no habría que decir antes de que se juntasen. También, si examinamos Salmo 69, el cual es una profecía mesiánica, déjenme darles unas cuantas referencias que así lo indican. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 9 encontraremos, me consumió el celo de tu casa. El Señor Jesús citó ese texto cuando estaba limpiando el templo. En el versículo 21 tenemos la referencia, y él por comida y beber vinagre, lo cual fue dado al Señor en la cruz. Ahora, noten lo que encontramos en el versículo 8. Aquí habla el Mesías, el Señor Jesús. Dice, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. ¿Se dieron cuenta? Extraño a los hijos de mi madre. Claro, la madre del Mesías fue María. Así que parece indicar que ella tuvo otros hijos. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿y qué de los hijos o más bien de los hermanos de Jesús? Bien, déjenme leer este pasaje. Se encuentra en Mateo 13, 55 y 56. Mateo capítulo 13, 55 y 56. La gente se maravillaba del conocimiento de Jesús y encontramos estas palabras. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces nos darán aquí que la Escritura dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. La explicación más probable es que estos hermanos mencionados en los evangelios son en realidad hijos de José, de
de un matrimonio anterior, por lo que se vuelve obvio que José era mucho mayor que María. Ella era una doncella muy joven, de acuerdo a las Escrituras. Saben, por ejemplo, vemos en los Evangelios que los hermanos de Jesús constantemente quieren mandarlo. Eso es algo que solo harían hermanos mayores con uno menor. Y algunos dicen, bueno, en realidad la expresión hermanos es una forma distinta de decir primos. Eran primos de Jesús. Bueno, el hecho es que el idioma griego tiene una palabra específica para primos y es la palabra anepsios. Se usa, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, donde se nos dice que Marcos era primo de Bernabé. Entonces, si los escritores de los evangelios hubieran querido decir que estos individuos eran primos de Jesús, podrían haber usado la palabra primos, pues sí existía. Déjenme leerles esta declaración de esta biografía clásica de Jesús, llamada El deseado de todas las gentes, página 69. Consideraba, o sea, María, que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Y luego dice esto: los hijos y las hijas de José sabían esto, y apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. Entonces, claramente, de acuerdo a la autora del deseado de todas las gentes, dice que los hijos de José, sabían esto. Así que los hermanos de Jesús en los evangelios son muy probablemente una referencia a los hijos de José antes de que él se casara con María. Ahora, una pregunta que siempre surge cuando uno habla de María es si ella era madre de Dios. Uno dice, eso suena casi blasfemo. En el sentido más estricto de la palabra, María no fue la madre de Dios. Pues sabemos de la Escritura que Jesús ya existía antes de María. De hecho, en Juan 17, versículo 5, encontraremos que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Obviamente, de acuerdo a este texto, Jesús existía antes de la creación del mundo. El Señor también dijo en Juan 8, versículo 58, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 1, versículo 1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron creadas a través de él. Es decir, muy claramente, de acuerdo a las Escrituras, Jesús existía desde antes de María. Entonces, ¿podemos llamar a María Madre de Dios en este sentido estricto? Absolutamente no. Pero hay un sentido en el que podemos llamarla Madre de Dios. Y es en el sentido de que la naturaleza humana de Jesús se unió con su naturaleza divina y el niño humano divino nació de María en este mundo. En ese sentido, se puede decir que María trajo al Dios hombre a este mundo. Al Dios hombre nació de María. Pero en el sentido más estricto de la palabra, no podemos decir que María sea madre de Dios, pues Jesús existía como Dios antes de la encarnación. De hecho, quiero leerles una declaración muy interesante que encontramos en el devocional Exaltad a Jesús. Dice allí, la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. Entonces, María sí trajo al Dios hombre a este mundo, pero la divinidad de Jesús existía antes de su humanidad, antes de su encarnación. Ahora, notemos algunas características de María. Primero que nada, María era una persona muy humilde y obediente. Notemos Lucas, capítulo 1, versículo 38.
Lucas capítulo 1, versículo 38. Noten lo que encontramos cuando el ángel le dice que ha sido escogida para traer al Mesías al mundo. Entonces María dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra». En otras palabras, estoy dispuesta. Y antes de que alguien piense que esto fue algo fácil, hay que recordar que muchos no creían que lo que había sido concebido en el vientre de María fue realmente el Hijo de Dios. Creían que José y María habían tenido relaciones antes del matrimonio, así que María tendría que vivir toda su vida con ese estigma de haber sido infiel y cometido actos inapropiados antes de que Jesús fuera concebido, antes de casarse con José. Ahora, también me gustaría mencionar que María, además de ser humilde y obediente, era también bastante pobre. Eso lo sabemos porque cuando Jesús fue llevado al templo para ser dedicado, ellos no pudieron, José y María, llevar el cordero normal que se requería para el servicio de dedicación. Quiero leer Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24, donde se hace referencia a la ley de Levítico capítulo 12, versículo 6 al 8, en cuanto a lo que se debía llevarse a la dedicación. Dice allí en Lucas 2, 22, «Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos». Si uno regresa a Levíticos, descubre que solo los que no podían costear un cordero tenían permitido llevar un par de tórtolas o 2 palominos. Otra característica interesante de María es que ella fue bendecida. Quiero resaltar que la Biblia no dice que ella fue bendecidora, sino que fue bendecida. Noten Lucas capítulo 1, versículo 48 y 49. Porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me he hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Obviamente sería una gran bendición tener el privilegio de traer al Mesías al mundo. Así que el texto nos dice claramente que María fue grandemente bendecida por el Señor. Noten también el versículo 42 de Lucas capítulo 1. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, esta es Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Noten que no se nos dice, bendita eres por sobre todas las mujeres. Dice, bendita tú entre las mujeres. Y para aquellos que dicen que esta es una manera especial y peculiar para dirigirse a María, porque ella era fuera de lo común, esta expresión se usa más de una vez en el Antiguo Testamento. Noten, por ejemplo, Génesis 30, versículo 13. Aquí habla sobre el nacimiento de Aser, de Lea y Jacob. Noten lo que dice Lea. Dice, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Es la misma expresión que encontramos en Lucas capítulo 1. Las mujeres me dirán dichosa, o bienaventurada, o bendecida. Notarán que las Escrituras no dicen que María era la fuente de bendiciones. Ella no era la dadora de bendiciones. Ella fue bendecida por Dios para poder traer al Mesías al mundo. Otra característica bien clara de María en las historias de Jesús es el hecho de que María es una pecadora que necesita redención, que necesita un redentor. De hecho, en Romanos 3, versículo 23, se nos dice que todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. Ahora, la Biblia deja claro que hay una excepción a esto. De hecho, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, encontramos estas palabras,
que Jesús fue tentado en todas las cosas que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Entonces, si uno lee la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, uno encuentra que solo hay uno que nunca pecó, y es el Señor Jesucristo. Quiero que noten Lucas capítulo 1, versículo 48 y 27, donde se nos dice muy claramente que María necesitaba un Redentor, necesitaba un Salvador. Dice ahí, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Noten que ella se alegró en Dios, su Salvador. María necesitaba un Salvador, pues todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. Quiero leer otra declaración del libro El deseado de todas las gentes, página 120, donde tenemos una referencia a esta necesidad que tenía María de un Redentor. La autora de esta biografía dice, María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí misma no poseía méritos. Su relación con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con Él diferente de la de cualquier otra alma humana. Así lo indicaron las palabras del Salvador. Él aclara la distinción que hay entre su relación con ella como hijo del hombre y como hijo de Dios. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en igualdad con Él. En otras palabras, María era la misma que cualquier otro ser humano. Ella necesitaba un Salvador que la salvara del pecado de acuerdo al testimonio de las Escrituras. No solo encontramos que María fue bendecida, de acuerdo a los Evangelios, sino que también fue altamente favorecida por Dios. Noten lo que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 28. Estamos usando la versión Reina Valera antigua, Lucas capítulo 1, versículo 28. Dice, y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Noten que María es llamada muy favorecida. Ahora, hay una versión de la Biblia que da una traducción diferente. Es la versión Douay Rheims de la Iglesia Romana. De hecho, es una traducción que se basa en la Vulgata Latina, que fue traducida por Jerome, por allá en los años 300 a 325 aproximadamente. La Vulgata Latina traduce, en vez de muy favorecida, gratia plena, que quiere decir María llena de gracia. Y la idea es que María está llena de gracia y por lo tanto es un dispensario de gracia, es decir, está llena de gracia y así puede derramar y dar gracia a la gente que va a ella después de su supuesta asunción al cielo. Ahora, Lucas, capítulo 1, versículo 30, destaca el hecho de que ella encontró gracia ante los ojos del Señor, encontró favor, ella no da favor. Lucas 1, versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Una vez más noten que ella encontró gracia o favor. Ella no da la gracia o el favor. De hecho, la Biblia deja bien claro que solo hay uno que es lleno de gracia, y es Jesucristo. Noten Juan 1, versículo 14, y Juan 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el que está lleno de gracia? Es Jesús, quien está lleno de gracia. María fue muy favorecida, recibió gracia del Señor, pero las Escrituras nunca dicen que ella es la dispensaria de la gracia. Otra característica interesante de María es que ella conocía su Biblia. Ella conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Ustedes dirán, ¿cómo sabemos esto?
Noten Mateo 13, versículos 54 y 55. Este texto ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo, en un nuevo contexto ahora. Dice, y venido a su tierra, hablando de Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se vuelve bien obvio que María había educado a Jesús en casa. María había revisado las escrituras del Antiguo Testamento con Jesús. Ella pensaba que el mayor trabajo al que podía aspirar era educar a sus hijos en el temor del Señor. Uno puede imaginarse a Jesús sentado en la rodilla de María a medida que ella revisaba las historias del Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías. ¿Saben? Ustedes habrán escuchado sobre el Magnificat, que es donde María exalta y alaba a Dios por haberla escogido para ser madre del Mesías. Se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55. Al uno leer el Magnificat, se da cuenta que es en realidad una colección de textos del Antiguo Testamento y es la que canta esta canción. ¿Sabían que ella usa un texto de Primera de Samuel, varios textos de los Salmos e incluso referencia el libro de Jacob? Entonces encontramos que María claramente tenía un muy buen conocimiento del Antiguo Testamento y compartió este conocimiento con Jesús. Y claro, en un momento llegaremos a la visita de Jesús al templo, el cual el Señor estaba en realidad enseñándole unas cuantas cosas a los rabinos y les estaba enseñando de las escrituras del Antiguo Testamento. Obviamente muchas de esas enseñanzas las había escuchado de María, su madre. Ahora, cuando uno mira la historia del nacimiento de Jesús, uno descubre que Jesús es el centro de atracción, nunca María. Por ejemplo, acabo de mencionar este texto en Mateo capítulo 1, versículo 11. Se nos dice que cuando los sabios entraron, se inclinaron y adoraron a Jesús. En Lucas 2, versículos 17 y 18 encontramos que cuando los pastores entraron, se maravillaron por el niño y cuando se fueron, empezaron a anunciar al niño por todas partes. Nada acerca de exaltar a María en las mentes de los pastores. También José y María, de acuerdo a Lucas 2, versículo 33, dice que se maravillaron por lo que Simeón dijo acerca de Jesús. Uno puede leer estas escenas del nacimiento en los evangelios y se dará cuenta que Jesús siempre es el centro de atracción, nunca José ni María. Ahora, lo que Simón le dijo a María cuando llevaron a Jesús al templo para ser dedicado fue muy importante. En Lucas capítulo 2, versículo 35, Simeón le dice, y una espada traspasará tu alma de ti misma. ¿Sabían que María sufrió junto con Jesús a lo largo de su ministerio? Lo que culminó con la muerte de Jesús en la cruz. No podemos negar que María sufrió junto con Jesús. Vamos a hacer un poco después de esta serie que algunos creen que María es corredentora con Jesús. Corredentora, pues ella experimentó el sufrimiento y la agonía que experimentó el Señor Jesús. Ahora, no podemos negar que María sufrió con Jesús, pero ¿esto levanta a María al nivel de corredentora con Jesús? Tendremos que lidiar con esto luego. Ahora, ¿qué quiso decir Simeón cuando dijo que una espada traspasará el alma de María? Él estaba en realidad refiriéndose a la crucifixión del Señor. Ustedes dirán, ¿cómo sabemos eso? Porque él estaba citando una profecía de Zacarías 13, versículo 7, donde dice, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y se derramarán las ovejas. Así que hemos examinado las escenas del nacimiento, las escenas que hablan del nacimiento de Jesús y hemos notado varias características de María, la madre de Jesús. Ahora debemos movernos al momento en que Jesús fue llevado al templo a su
Bar-Jisva. En otras palabras, va a convertirse en hombre y es llevado a Jerusalén, probablemente por primera vez en el periodo de la Pascua. Y queda profundamente impactado al ir en Pascua y observar esas ceremonias que tienen lugar en el templo. Todo en el servicio del templo parece hablar de su vida, de su misión, de su origen y de su destino. Quiero leer este pasaje, es más bien largo, y al ir leyendo quiero ir haciendo un comentario sobre la visita de Jesús al templo. Lucas capítulo 2, empezando con el versículo 43. Recuerden que en este momento Jesús tiene 12 años. Dice el versículo 43, y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo, José y su madre. Quiero que noten que en este punto, José seguía, ¿qué? Seguía vivo. Dice, sin saberlo José y su madre. Me parece muy interesante que no dice sus padres. No dice José su padre y María su madre. Dice José y su madre. Parece indicar que María es su madre, pero José, ¿qué? No es su padre. Continúa diciendo, versículo 44, y pensando que estaba en la compañía, como que lo descuidaron, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Pueden imaginarse la agonía en los corazones de José y María por haberse perdido Jesús? Noten el tiempo que estuvo perdido. Continúa diciendo, leamos nuevamente el versículo 45. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después... ¿Cuánto tiempo duró la agonía? 3 días. Le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Interesante. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Parece decir que él les hacía preguntas y luego ellos quedaban helados. No eran capaces de responderle, por lo que él respondía su propia pregunta. Interesante que este niño de 12 años les estaba enseñando a los doctores del templo. ¿De dónde sacó este conocimiento? Lo sacó de Dios, pero también su madre, quien le enseñó las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 48 encontramos estas palabras. Y cuando le vieron se maravillaron y díjole su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Bueno, ellos fueron los que lo descuidaron. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Noten, ella dice tu padre y yo. Ahora miren la respuesta del Señor, versículo 49. Entonces Él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, José no es mi padre. Dios en el cielo es mi Padre. Está quitándole la paternidad a José y diciendo que su padre es Dios en el cielo. Y luego noten que ellos no entendieron lo que él dijo cuando habló de los negocios de su padre. Dice en el versículo 50, y noten bien, ellos no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, estaba reflexionando sobre sus palabras. Él dijo que le conviene estar en los negocios de su padre. Negó ser hijo de José. Y está hablando de los negocios de su padre. Y ella está pensando en estas cosas. Está tratando de resolver este profundo misterio que se desenvuelve en su mente. Ahora bien, quiero leer otra declaración del deseo de todas las gentes en la página 62. María había de presenciar su última agonía, y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión, a fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba cuando la espada atravesara su alma. Así como Jesús había estado separado de ella y ella le había buscado con pesar 3 días, cuando fuese ofrecido por los pecados del mundo,
lo volvería a perder 3 días. Y cuando saliese de la tumba, su pesar se volvería a tornar en gozo. Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido las Escrituras hacia las cuales trataba ahora de dirigir sus pensamientos. Es decir, hasta este punto María no entendía las Escrituras que hablaban del Mesías. Quiero que recuerden esto, pues posteriormente en esta serie vamos a regresar a esta idea. Pues hay quienes creen que ella sabía todo lo que iba a pasar con Jesús desde incluso antes de ser concebido en su útero. Pero claramente la Biblia nos dice que no entendía las palabras del Señor cuando dijo que le convenía estar en los negocios de su padre. Ahora debemos avanzar a la experiencia en las bodas de Caná, la siguiente referencia a María, la madre de Jesús. Para este punto, sabemos que José ya estaba muerto. Ustedes dirán, ¿cómo sabemos que Jesús había muerto? Pues por 3 razones. La primera es que en Juan 2, versículo 12, cuando María regresó a casa, después de las bodas de Caná, se nos dice que ella regresó a casa con los hermanos de Jesús, pero no hay mención de José. Noten que Juan 2, versículo 12 dice, después de esto, descendió a Capernaum, él y su madre, y hermanos, y discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. No hay referencia alguna sobre José. También en Marcos 3, que veremos en un momento, Marcos 3, 31, versículos 31 al 35, encontramos que los hermanos de Jesús y María van a ver a Jesús durante su ministerio, y encontramos que no hay referencia a que José vaya con María, ni con los hermanos del Señor. Es más, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, encontramos que Él entrega a María en manos de Juan. Nunca hubiera hecho así José si José hubiera seguido con vida. Entonces, en este punto, cuando Jesús empezó su ministerio, José ya estaba muerto. De hecho, El deseo de todas las gentes, página 118, dice, la muerte le había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien pudiese confiar sus esperanzas y temores. Y claro, que en la boda se acaba el vino, por lo que María va a Jesús y le dice, no hay vino. Obviamente está intentando que Jesús haga algo al respecto. Y el Señor le responde, ¿qué tengo contigo, mujer? No está siendo despectivo ni respetuoso. Era una forma común en la que los hijos se dirigían a su madre. Está diciendo, mi hora no ha llegado. ¿Qué quiso decir con que su hora no había llegado? En un sentido, estaba reprochando amable, pero firmemente a María. Bien, en El deseo de todas las gentes, página 121, encontramos la explicación de lo que quiso decir Jesús con que su hora no había llegado. Saben, en los evangelios el Señor dice que llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿cierto? En esa hora él será el Mesías glorioso. Notemos a la luz de esa declaración en Juan 5, 28 y 29, lo que encontramos en el deseo de todas las gentes. Y nuevamente la página es 121. Al decir a María que su hora no había llegado todavía, Jesús contestaba al pensamiento que ella no había expresado. ¿Ven? Él sabía lo que ella pensaba. La expectativa que acariciaba en común con su pueblo. ¿Qué expectativa era esa? Continúa la descripción. Esperaba que se revelase como Mesías y asumiese el trono de Israel. Pero el tiempo no había llegado. Jesús había aceptado la suerte de la humanidad, no como rey, sino como varón de dolores, familiarizado con el pesar. Ella estaba esperando que él se declarara rey, se sentara en el trono, destruyera a los romanos y pusiera a la nación judía donde debía estar, en la cima. Pero el Señor le dijo, ese momento, esa hora, no ha llegado. No es el momento. Saben, en este punto María tenía la sensación de que ella tenía ciertos derechos y atribuciones sobre Jesús por ser su madre.
Noten este comentario del libro Espíritu de Profecías, volumen 2, página 101. Solo está en inglés. Encontramos estas palabras con respecto a la respuesta de Jesús a María. Su proceder fue respetuoso, pero firme. Quiso enseñarle a María que el tiempo en que ella lo controlaba como madre había terminado. Su gran obra yacía ahora delante de él y nadie debía dirigir concerniente al ejercicio de su poder divino. Había peligro de que María presumiera de su relación con Jesús y de que sintiera que tenía atribuciones y derechos especiales sobre él. Entonces incluso ella fue tentada a pensar, ¿saben? Como soy su madre, puedo intentar manipular a mi hijo para que haga lo que yo quiero. El hecho es que su autoridad materna ya había terminado para ese punto. Ahora examinamos unas referencias a María durante el ministerio del Señor. Marcos 3, 21, y nos saltaremos hasta los versículos 31 al 35. El Señor había estado trabajando sin parar y su madre y sus hermanos pensaron que estaba a punto de sufrir un ataque nervioso, así que llegaron y se lo iban a llevar a casa a las malas. Noten el versículo 21. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, llegaron luego, y estando fuera enviaron a él llamándole, y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Él ya sabía para qué habían ido para prenderle. María y los hermanos del Señor estaban sintonizados con el propósito de su ministerio, con lo que él estaba haciendo. Absolutamente no. Los que estaban ahí estaban más sintonizados, así que noten lo que encontramos empezando con el versículo 33. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y miraron a los que estaban sentados alrededor de él y dijo, he aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, él está diciendo, estas personas que quieren escuchar mis palabras, que siguen mi ministerio, están más en sintonía, son más como mi madre y mis hermanos y mi propia carne y sangre. ¿Saben? Jesús una vez se encontró con una mujer que de verdad sentía que había sido un gran privilegio que María hubiera dado a luz a Jesús. Noten Lucas 11, versículo 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28 dice, y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Así que, ¿a quién está exaltando esta mujer? A María. Noten la respuesta del Señor Jesús. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, el Señor pasó el centro de atención de su madre a aquellos que hacen la voluntad de Dios, a quienes entienden su ministerio y lo que vino a hacer a la tierra. Ahora debemos avanzar hacia cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario. Al pie de la cruz hay unas mujeres con Juan el apóstol. Leamos esta historia en Juan 19, versículo 25 al 27. Juan 19, versículo 25 al 27 dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dice el discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Verán, Jesús estaba a punto de morir. Iba a irse al cielo y estaba preocupado por el bienestar de su madre. Así que la manda al cuidado de su madre a Juan. Noten que no fue María quien tomó a Juan a su casa. Fue Juan quien tomó a María a su casa, pues el Señor dejó a María bajo el cuidado de su discípulo. Ahora, necesitamos examinar la única referencia a María después de la resurrección del Señor.
Se encuentra en el libro de Hechos. Es la última referencia a María en el Nuevo Testamento. Ya no hay más referencias a ella después de Hechos 1, versículo 13 y 14. Dice allí en Hechos 1, versículo 13 y 14. Y entrados, subiendo al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celote, y Judas hermano de Jacobo. Se mencionan a los 12 apóstoles, los 11 en ese momento. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Saben, es bastante emocionante notar que sus hermanos se convirtieron. Sus hermanos, de hecho, estaban en el aposento alto y aceptaron al Señor como su Mesías, y se nos dice que su madre estaba ahí. No hay énfasis especial aquí sobre María. No están orándole a María, no le están exaltando. De hecho, la figura central en el día del Pentecostés es ¿quién? Es Pedro, quien se para y habla. No hay referencia especial a María en absoluto. Simplemente dice que ella y los hermanos de Jesús estaban ahí en el aposento alto cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día del Pentecostés. Como mencioné, no hay más referencias a María después de Pentecostés. No hay referencias ni mención en cuanto a su muerte. Entonces hay gente que supone, bueno, como su muerte no se menciona, tal vez fue asumida al cielo después de morir. Fue corporalmente asumida al cielo. Bueno, el hecho es que no es tan importante que la muerte de María no se mencione, pues la mayoría de la muerte de los discípulos tampoco fueron mencionadas. Simplemente no sabemos acerca de las muertes de la mayoría de apóstoles, ni tampoco sabemos sobre la muerte de María. De hecho, de acuerdo a los evangelios, el último grupo que resucitó fue aquel que salió del sepulcro cuando el Señor resucitó en Mateos capítulo 27, versículo 51 al 53. El otro grupo que será resucitado, de acuerdo al Nuevo Testamento, será aquel que saldrá de la tumba cuando el Señor Jesús descienda del cielo con gran voz, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. En Manuscript Release, volumen 5, página 101 y 102, encontramos esta referencia interesante. No está en español. Noten este comentario. María, la madre de nuestro Señor, no ha sido levantada. Está esperando el sonido de la trompeta de Dios que llamará a los muertos de sus prisiones. Todas las oraciones ofrecidas a María caen a tierra. Los oídos de María aún no han sido atravesados por el sonido de la trompeta de Dios. Y serán atravesados cuando el Señor venga con las nubes del cielo. Entonces, esto nos lleva a hacer una pregunta muy importante, y es, entonces, ¿quién es esta María que aparece en diferentes partes del planeta Tierra en el presente? Si María murió y fue enterrada y está esperando la resurrección, ¿quiénes son estas entidades que aparecen por todo el mundo diciendo ser la Virgen María? Lidiaremos con esto en charlas posteriores, particularmente en la última charla titulada La María Ecuménica. Ahora quiero lidiar con esta última referencia, la que habla de una mujer que está vestida con el sol y que está parada en la luna. Por ejemplo, he visitado muchas catedrales romanas y he descubierto que muchas veces ponen a María sobre la luna, vestida del sol, teniendo una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, con el niño Jesús y aplastando a la serpiente. De hecho, Alfonso Ligorio, quien escribió un libro que citaremos más extensivamente posteriormente a esta serie llamado Las Glorias de María, dijo esto acerca de la mujer vestida del sol. Dijo, fue ella quien fue vista por San Juan en el Apocalipsis, vestida del sol, y luego cita el versículo, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Ahora, ¿esta mujer en Apocalipsis 12 es María? Si uno mira cuidadosamente el texto, uno encuentra que no es así. Primero que nada, estamos tratando con símbolos.
Y en la profecía bíblica, una mujer representa ¿a qué? Una mujer representa a la iglesia. No es una mujer literal en absoluto. Luego se nos dice que la mujer se fue al desierto por 1260 días, que son en realidad 1260 años. ¿Cómo es que, si es María, huyó al desierto cuando supuestamente fue llevada al cielo después de su muerte? Que según la teología católica fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué hace siendo perseguida por el dragón en el planeta Tierra durante 1260 años? Estamos tratando con símbolos. Es más, los 1260 años no cuadran con la idea de que María sea la persona de la que se habla aquí. Adicionalmente, el pasaje deja bien claro que la mujer representa a los santos de Dios. Representa a la iglesia de Dios. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, si notamos Daniel 7, versículo 25, dice que el pueblo de Dios será perseguido por tiempos y medio tiempo. Dice que los santos serán perseguidos por tiempos y medio tiempos. Cuando uno va a Apocalipsis 12, dice que la mujer iba a ser perseguida por tiempos y medio tiempo. Así que un pasaje en Daniel dice que son los santos y el otro pasaje dice que es la mujer, que esta mujer es la que va a ser perseguida durante un periodo, tiempos y medio tiempo. Entonces, claramente la mujer es una representación ¿de quién? De los santos. Jesús nació de la iglesia del Antiguo Testamento. Eso es lo que Apocalipsis 12 está tratando de enseñarnos. Tenemos muchas más cosas emocionantes que estudiar en esta serie. Estudiamos el retrato bíblico, lo cual será la base. En charlas futuras trataremos con otros temas y espero que todos nosotros planeemos sintonizarla o asistir para estudiar estos temas tan importantes.